El video de hoy lo vamos a estar haciendo con máquinas Brelly, siempre a tu lado. Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, por si no me conocen, y esto es Nocturno Design Blog, el blog número 1 para aprender a coser. El día de hoy les traigo un tutorial muy especial. Vamos a estar haciendo una pantaloneta de hombre con muchos bolsillos, especial para el Día del Padre. Si aún no sabes qué regalarle, este proyecto sin duda te va a encantar. Para esta pantaloneta vamos a necesitar 1,5 metros de tela en tejido plano. En este caso yo estoy utilizando un denim 100% algodón. También lo puedes hacer con otro tipo de tejidos. Vas a necesitar hilo de poliéster y en este caso, como estoy utilizando el denim para las pespuntes, voy a estar utilizando el hilo pespunto de la marca Coats. Es un hilo más grueso que le va a dar un acabado súper profesional a nuestra prenda. También vas a necesitar alrededor de 1 metro de elástico de 4 centímetros, 1,5 metros de hiladilla o cordón de 1 centímetro de ancho y un par de botones. En este caso estoy utilizando botones de golpe que van muy bien con esta tela. Y también vas a necesitar un poquito de alguna tela liviana para hacer los forros de los bolsillos. Recuerda que el molde gratis de esta pantaloneta lo puedes descargar en mi blog y el link lo dejo en la descripción de este video. Vamos a empezar con el bolsillo. Para esto vamos a tomar el forro de bolsillo y la vista del bolsillo, que es esta pieza triangular. Vamos a pasarle una puntada de zigzag o de la fileteadora por el borde más largo en diagonal a la vista y luego la ubicamos encima del bolsillo y le pasamos una costura por todo el borde de este para sujetarla en su lugar. Luego tomamos la pieza del delantero y ubicamos el forro de bolsillo encima de este, derecho con derecho de la tela, y pasamos a coserlo con puntada recta y margen de 1 centímetro. Luego de pasar esta costura vamos a doblar el bolsillo hacia adentro y lo vamos a pespuntar. Como les mencioné, voy a estar utilizando este hilo de Coats, que es la línea Drima Pespunto. Para enhebrar este hilo les recomiendo utilizar un enhebrador manual para poder introducir más fácilmente el hilo por la aguja, ya que es un poco más grueso que un hilo normal. Te lo recomiendo si se te dificulta enhebrar con este hilo. También es importante ajustar la tensión un poquito más apretada. Yo la dejé en el número 4 y vamos a alargar lo más que se pueda la longitud de puntada de nuestra máquina. Para este modelo BR2900 la longitud máxima de la máquina es de 4 milímetros por puntada. Doblamos nuestro bolsillo hacia adentro y vamos a pasar un pespunte. Como estoy manejando denim, lo quise hacer a 2 agujas, así que paso primero un pespunte con margen de 1 centímetro y luego le paso otro con margen de 1/8. Esto le va a dar un toque más profesional a mi prenda. Ahora que ya tenemos el bolsillo montado al delantero de nuestro pantaloneta, vamos a doblarlo por los piquetes que trae el forro de bolsillo. Lo doblamos a la mitad y lo ubicamos por el revés de nuestra pantaloneta. Sujetamos con algunos alfileres en la parte de la cintura y del costado y le vamos a cerrar la parte de abajo al bolsillo con la fileteadora o con puntada recta y puntada de zigzag para que no se nos vaya a deshilachar, y luego pasamos una puntada recta por el borde de la cintura y el costado para sujetar el bolsillo en su lugar y que las siguientes costuras nos sean mucho más fáciles. Ya con el bolsillo listo, vamos a montar el delantero con el posterior derecho con derecho y lo vamos a coser con margen de 1 centímetro por todo el costado. Para este paso volví a cambiar el hilo de mi máquina por un hilo normal de poliéster y pasé la costura recta con la longitud de puntada en el número 3 y la tensión del hilo en el número 3 a 1 centímetro del borde. Es importante cuando estés manejando estos diferentes tipos de hilos que vuelvas a acomodar el largo y la tensión de la puntada cuando cambies de hilo a hilo. Luego de pasar esta costura pasé a la fileteadora y le pasé la puntada por todo el borde con la puntada de 4 hilos para que no se me vaya a deshilachar esta prenda. Y después le pasé un pespunte nuevamente con el hilo pespunto por todo el borde, asentando esta costura hacia el posterior, nuevamente para darle un toque mucho más profesional a esta prenda. Ahora que ya tenemos algo así, vamos a pasar a los bolsillos. Para esto primero le pasé la puntada de la fileteadora por todo el contorno del bolsillo posterior y luego doblé la boca de bolsillo por los piquetes que trae la pieza 2 centímetros hacia adentro para pasarle una costura recta. Esta costura también se la hice con 2 agujas, manteniendo el mismo margen que he estado manejando para que todo
todo se vea parejo. Ahora vamos a tomar la pieza que se llama plantilla para el bolsillo posterior y con ayuda de ella vamos a doblar los bordes del bolsillo hacia adentro. Esto es para que ambos bolsillos nos queden doblados de la misma forma y nos queden exactamente iguales. Realmente te recomiendo mucho utilizar una plantilla siempre que vayas a hacer este tipo de bolsillos. Voy doblando uno por uno todos los lados con la ayuda de la plancha en la temperatura alta, y una vez que termino esto me aseguro de que el bolsillo por el derecho de la tela quede exactamente del mismo tamaño de la plantilla, y esto hay que hacerlo con los dos bolsillos de este diseño. Luego pasamos a la pantaloneta y en el posterior vas a encontrar marcada la posición para ubicar estos bolsillos sobre la pieza, así que los vas a sujetar con algunos alfileres para pasar a coserlos a la máquina. Nuevamente cambio al hilo pesponto para hacer esta costura, y en este caso quiero que veas el diseño que le voy a hacer. Voy a empezar por el lado derecho del bolsillo y voy a hacer una costura en diagonal en la boca de bolsillo. Luego me devuelvo por todo el borde formando el diseño que estás viendo en pantalla y me aseguro de ir cosiendo con margen de un 16 o un octavo de pulgada por todo el contorno del bolsillo. Cuando llego al otro lado de la boca de bolsillo repito el mismo diseño que le hice en la otra parte en forma de diagonal, y ya después de eso le paso una segunda costura con margen de 1 centímetro por todo el resto del borde. Cuando estés manejando piezas en denim te recomiendo manejar todos los pespuntes que vayas a hacer del mismo ancho y largo para que la prenda se vea mucho mejor. Como empecé haciendo pespuntes a 2 agujas, todo lo que vaya a pespuntar lo voy a hacer también a 2 agujas. Así es como queda el bolsillo, y como puedes ver es una costura bastante profesional. Te recomiendo que pruebes esta técnica si no la has probado. Ahora vamos a pasar al bolsillo lateral. En este caso también le pasé la puntada de la fileteadora por todo el borde para que no se me vaya a deshilachar, y ahora les voy a mostrar cómo vamos a doblar este bolsillo. En el molde van a encontrar varios piquetes para armar el fuelle o el pliegue o la tabla que va a tener este diseño. Vas a tomar el piquete que está más hacia los lados y los vas a llevar hacia el piquete del centro como estás viendo. Así es como vamos a formar este pliegue. Acá se los muestro en papel, pero lo vamos a hacer con ayuda de la plancha sobre la tela. Así que ubico mis piquetes y le paso la plancha para marcar muy bien todos estos pliegues, y me aseguro de que el bolsillo quede con suficiente margen de costura a todos los lados según la plantilla de este bolsillo. Luego sujeto con algunos alfileres este pliegue para que no se me vaya a mover y doblo la boca de bolsillo hacia adentro nuevamente según el piquete que trae el molde. Al momento de hacer este doblez me aseguro de que la tabla quede bien posicionada y que el pliegue no se me vaya a deshacer. Sujeto con algunos alfileres y ahora sí pasamos a la máquina. Para esta costura voy a utilizar un margen de 3 centímetros, y como aquí ya tenía 6 capas de denim intenté hacerlo con el prensatelas de doble arrastre. Esta era la primera vez que utilizaba tantas capas de tela con esta máquina y no quería arriesgarme a dañar la costura, y para mi grata sorpresa la máquina cosió perfectamente todas estas capas de denim, lo cual se aprecia bastante. Así es como queda la boca de bolsillo, y al igual que con el bolsillo del posterior vamos a utilizar la plantilla que viene en el molde para doblar los otros bordes del bolsillo hacia adentro y asegurarnos de que los dos bolsillos nos queden exactamente iguales con ayuda de la plancha. De una vez, ya que estaba en la máquina, decidí cerrar la tapa de bolsillo. Es una pieza un poco extraña, pero van a ver que queda muy linda. La doblamos a la mitad, derecho con derecho, y la cerramos con margen de 1 centímetro. En uno de los bordes voy a dejar una abertura de aproximadamente 3 centímetros para poder darle la vuelta. Esto toma algo de tiempo, pero una vez que la tengas doblada hacia el derecho de la tela, la vas a planchar muy bien y vas a cerrar esa abertura que quedó hacia adentro para poder ocultarla con la siguiente costura. En el molde vas a encontrar marcado un punto donde te vas a guiar para coser el ojal de la tapa del bolsillo. Este punto no es exacto porque nuevamente depende del acabado que le quieras dar a la tapa, pero te va a servir para guiarte en dónde debes hacerlo. Vas a pasar un pespunte por todo el borde de la tapa del bolsillo excepto el borde de arriba, y luego vamos a hacer los ojales. Algo que me encanta de esta máquina es que también tiene ojaladora automática en un solo paso. Como siempre les digo, es importante hacer una prueba del ojal en un pedacito de tela antes de empezar. Con esta prueba te vas a guiar para saber exactamente en dónde empezar la costura, y para hacer esto simplemente cambias la puntada del ojal y bajas la palanca
palanquita que viene con la máquina, la empujas hacia atrás y dejas que ella haga todo el procedimiento. Algo que me gustó es que no tuvo ningún problema en coser con el hilo Pesponto este ojal. Así es como queda, y para abrirlo me gusta primero abrir un pequeño agujero con el desbaratador, y como esta tela es bastante gruesa, después le inserto las tijeras para terminar de abrir el ojal con más cuidado y no irme de pronto a pasar por accidente. Aprovechando que ya tenía el pie para ojal montado, le hice los ojales a la pretina de la pantaloneta. En el molde también encuentras marcada la posición y la distancia para estos ojales. Ahora que ya tenemos estas piezas listas, vamos a ubicarlas encima de la pantaloneta. En el molde también vas a encontrar unos puntos que te indican en dónde vas a coser el bolsillo y la tapa de bolsillo. Esto hace mucho más fácil la costura. Al igual que con el bolsillo posterior, ubicas con varios alfileres, y la idea es para tener un diseño más coherente que hagas la misma costura que hiciste en el bolsillo posterior. Así que también le voy a hacer a este bolsillo la costura en diagonal y luego lo pespunto con la doble costura por el resto del borde. Así es como queda, como pueden ver, un acabado bastante profesional. Y ahora vamos a tomar las tapas. La parte que lleva el ojal, que está como en diagonal, es la que debe ir hacia el delantero de la pantaloneta. Lo ubicas 1 centímetro arriba de la boca de bolsillo en los puntos que viene indicado en el molde y sujetas con algunos alfileres para poder pasar la siguiente costura. Esta tapa de bolsillo la voy a coser nada más con una costura en lugar de dos, pero de todos modos le hice la misma costura en diagonal al inicio para que se viera coherente con el resto de las costuras de este diseño. Así es como queda, y la verdad es que me encantó el resultado de esta costura. Para terminar este bolsillo vamos a coser el botón a el bolsillo lateral. Para esto vas a hacer un punto atravesando el ojal justo por la mitad para saber en dónde exactamente posicionar el botón. Voy a estar utilizando un botón de golpe, que son los botones que se suelen utilizar en prendas de bluginería. Estos botones se pegan con un troquel. Primero hay que utilizar un troquel perforador para abrir un pequeño agujero justo donde queremos poner el botón. Luego introducimos esta parte como picuda por dentro, ponemos el botón por encima y con el otro troquel, que se llama troquel universal, le hacemos presión para que quede fijado. Hay otro tipo de aparatos más pequeños que si quieres puedes comprar para utilizar con estos botones. Les voy a dejar una foto en pantalla, o si no tienes estos aparatos, también en las almacenes donde venden este tipo de insumos suelen prestar el servicio de pegada. Vas ya con la ubicación marcada de donde quieres el botón y allá mismo te lo pegan, y es un servicio muy económico. Ahora que ya tenemos los 3 bolsillos cosidos a cada pierna de esta pantaloneta, vamos a ubicar una encima de otra, derecho con derecho, y vamos a pasar una costura recta por la curva del tiro delantero y posterior con margen de 1 centímetro. Luego le vamos a dar la vuelta a la pantaloneta por el derecho y vamos a pasar un pespunte a 2 agujas también por el tiro posterior, y para el tiro delantero decidí dibujarle una J porque aunque no lleva un cierre esta pantaloneta, como es una prenda en denim, siento que este acabado le da como un toque de diseño que me eleva la calidad del producto. Esta la dibujé a 4 centímetros del borde del frente y la hice de unos 15 centímetros de largo. Como pueden ver, es un trazo a mano y a ojo por donde después voy a pasar mi costura. Así es como se ve. La verdad siento que le da un toque bastante bonito a esta prenda. Así es como vamos, y para terminar de cerrar esta pantaloneta vamos a juntar la entrepierna derecho con derecho y le pasamos la costura recta con margen de 1 centímetro, y luego el ruedo lo vamos a dobladillar 2 centímetros hacia adentro. Así es como debe quedar, y ahora pasamos a la pretina de esta pantaloneta. Para eso la vamos a juntar derecho con derecho y vamos a coser las puntas de esta. Esto también lo hago con la puntada recta y margen de 1 centímetro, y de paso hago lo mismo con el elástico. Recuerden que en el molde que pueden descargar gratis en el blog viene indicada qué medida de elástico cortar para cada talla. Algo que me han visto hacer en muchos videos es marcar los cuadrantes del elástico y de la pretina. Esto se hace para que el elástico quede repartido de forma equitativa por todo el contorno de la cintura. Marco los 4 cuadrantes de ambas piezas y ahora ubico el elástico encima con unos alfileres alineando estas marcas que hice y paso una costura recta de forma vertical. Esta costura hay que pasarla por la parte que va a quedar hacia adentro de la
pretina. En este caso es la parte que no lleva los ojales. Con esto listo, vamos a coser la pretina a la cintura de la pantaloneta. Para eso voy a ubicar la pretina, el derecho sobre el revés de la pantaloneta por la parte de adentro, sujeto en mis 4 cuadrantes con algunos alfileres y paso a la máquina. Esta costura, aunque parece enredada, es bastante fácil. La pretina tiene la misma medida de cintura de la pantaloneta, así que en este punto no hay que estirar nada, simplemente vamos cosiendo, asegurándonos de que el borde de ambas telas quede bien encajado y también asegurándonos de que el elástico no nos estorbe. Para el siguiente paso, ahí sí vas a doblar la pretina hacia abajo, doblas el margen de costura hacia adentro, asegurándote de que tape la costura que hiciste anteriormente, y en este paso sí debes estirar el elástico hasta que la tela quede completamente lisa. Con el elástico estirado vas a empezar a pasar la costura. Para este paso decidí pasarla con el hilo normal de poliéster. Si tú prefieres, puedes sujetar con alfileres o planchar la pretina hacia adentro antes de pasar esta costura. Como pueden ver, yo lo estoy haciendo de forma manual porque la verdad es que sí me da mucha flojera sujetar esta parte con alfileres. Al final este es el resultado. A mí la verdad me encanta este tipo de costura, queda muy pulido. Como pueden ver, no se ve por dentro ningún tipo de costura, todo queda perfecto. Ya casi para terminar, lo único que nos falta es pasar el cordón o la hiladilla por la cintura de nuestra pantaloneta. Para esto me voy a ayudar de una nodriza, que es este tipo de ganchito. Lo sujeto a la punta de mi hiladilla y empiezo a pasarla por uno de los ojales por todo el contorno de la cintura. Esto puede ser algo demorado, pero ten paciencia. Una vez que logras sacar la hiladilla por el otro lado, la vas a emparejar para que ambas tiras queden iguales, y ahora le vamos a dar un acabado a la punta de esta. Para las hiladillas a mí me gusta quemar un poquito la punta para evitar que se me deshilache, luego la doblo 2 veces hacia adentro tratando de hacer un dobladillo y la ubico debajo del pie de la máquina con ayuda de unas pinzas para pasarle una puntada de zigzag. Así es como queda. Y este es el resultado de nuestra pantaloneta con muchos bolsillos. Yo le digo pantaloneta todoterreno, especial para el Día del Padre, que ya saben, este tipo de pantaloneta sin duda le va a encantar y lo podemos hacer en muchos materiales en tejido plano. También algo importante que hay que mencionar es que yo estoy utilizando un denim que no tiene ningún tipo de tratamiento. Así que antes de cortar mi prenda, lavé la tela, la dejé remojando en un balde con agua y media libra de sal durante 4 horas para que el tinte destiñera lo que tuviera que desteñir, y aparte la lavé en la lavadora ciclo normal con jabón de ropa para que ella también encogiera lo que tuviera que encoger antes de cortar mi molde. Esto solo lo debes hacer con telas de algodón tipo mezclilla o denim. Si estás manejando otro tipo de tela, no es necesario que hagas este paso antes de cortar el molde. Esta tela tenía originalmente 1,70 m por 1,50 m y al final me encogió 7 centímetros de largo y 3 centímetros de ancho. Como les digo, un proyecto bastante bonito que podemos hacer con nuestras máquinas familiares. Recuerden que el molde gratis lo encuentran en la descripción de este video, y también en la descripción les dejo la información de las máquinas Brelly para que vayan a verlas. Si ustedes recrean esta pantaloneta y quieren compartir, no olviden etiquetarme en Instagram para yo poder compartir con el resto de la comunidad. Déjenme saber en los comentarios de abajo qué tal les pareció este video y no olviden dar un like para yo saber que les gusta este tipo de contenido. Si quieren seguir aprendiendo de costura, no olviden suscribirse y darle click a la campanita para que no se pierdan de ninguno de los nuevos videos, porque aquí todas las semanas hay videos de costura o relacionados con costura. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video. Haz un clic de eso. ¿Está grabando? Sí.